En los albores de una fe que cambiaría el mundo, 12 hombres caminaron junto a un profeta, presenciando milagros y escuchando verdades, pero la luz de su mensaje proyectaría una sombra de sacrificio, una sombra que se extendería hasta sus propias muertes. Olviden las imágenes serenas y los relatos edulcorados. Hoy, desenterraremos los finales brutales, impactantes y, en algunos casos, inexplicablemente extraños de los apóstoles de Jesús. Prepárense para una verdad que rara vez se cuenta, una verdad teñida de sangre, coraje y un terror que desafía la comprensión. Pedro, la cruz invertida y el lamento de Roma. Nuestro primer protagonista, Simón Pedro, la roca sobre la que Jesús prometió edificar su iglesia. Pero esta roca no sería inamovible ante la ira de un imperio. Después de una vida dedicada a predicar milagros, y sí, también negaciones, Pedro se encontraba en la mismísima capital del mundo pagano, Roma. El emperador Nerón, un hombre sinónimo de crueldad, había desatado una persecución implacable contra los cristianos, culpándolos del gran incendio que arrasó la ciudad. La leyenda y numerosos escritos antiguos nos dicen que Pedro fue capturado y condenado a la crucifixión. Pero su final no sería el de su maestro. La humildad o, quizá la terrible ironía de su destino, le llevó a una última y macabra petición. Se dice que Pedro, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús, pidió ser crucificado cabeza abajo, una muerte lenta, asfixiante, donde la sangre se acumularía en el cerebro, magnificando el dolor y la agonía. Imaginen el horror, colgado de forma invertida, viendo el mundo al revés en sus últimos instantes, mientras la vida se le escapaba lentamente, bajo la atenta y sádica mirada de los verdugos romanos. Su muerte no solo fue un acto de martirio, fue una declaración grotesca de fe y una subversión de la tortura más infame de la época. Pablo, la espada del imperio y el camino a la gloria. Saulo de Tarso, el perseguidor, transformado en Pablo, el apóstol de los gentiles. Su historia es una de las más asombrosas conversiones, pero su final es tan brutal como el de Pedro. También en Roma, durante la misma ola de persecuciones, Pablo fue arrestado. A diferencia de Pedro, Pablo era ciudadano romano, lo que le otorgaba un privilegio macabro. No podía ser crucificado. Su sentencia fue la decapitación. No una muerte lenta y agonizante, sino un golpe de espada rápido y honorable para un ciudadano romano. La tradición indica que fue llevado fuera de los muros de la ciudad, a un lugar conocido como Aquae Salviae. Imaginen el momento, los últimos pasos de Pablo, el sonido del acero desenvainado, el sol brillando en la hoja afilada. Un solo golpe y la vida se extingue. Pero la leyenda no termina ahí. Se dice que al caer su cabeza rebotó 3 veces, y en cada lugar donde tocó el suelo, brotó una fuente de agua, un milagro macabro, un testimonio líquido de su martirio. Su muerte fue un final abrupto y violento para una vida dedicada a esparcir un mensaje de paz, silenciada por el poder de la espada. Andrés, la cruz en forma de X y el grito del Mar Negro. Andrés, el primer discípulo, el que llevó a su hermano Pedro ante Jesús, su viaje lo llevó lejos, más allá de las fronteras conocidas, a las costas del Mar Negro, a lo que hoy es Grecia. Fue en Patras, una ciudad romana, donde su predicación desafió directamente al procónsul Egeas, cuya esposa y hermano se convirtieron al cristianismo por influencia de Andrés. La furia del procónsul fue desmedida. Andrés fue condenado a morir en una cruz, pero no una cruz común, sino en una cruz en forma de X, la famosa cruz de Andrés. Esta forma particular de crucifixión estaba diseñada para prolongar la agonía. Andrés no fue clavado, sino atado a la cruz. Esto significaba una muerte aún más lenta y terrible. Podría haber tardado días en morir, sufriendo de hambre, sed, exposición y la agonía de sus articulaciones dislocadas. Pero lo más impactante es lo que la tradición dice que hizo durante esas horas, o incluso días de tortura. Andrés, colgado de su cruz en X, siguió predicando a la multitud, exhortándolos a la fe, incluso mientras la vida se le escapaba gota a gota.
su voz resonando entre los lamentos y el asombro de los espectadores, una última y poderosa homilía desde el umbral de la muerte. Santiago el Mayor, la primera sangre y la ira de Herodes. Santiago el Mayor, hermano de Juan, uno de los hijos del trueno, fue el primer apóstol en morir por su fe, el pionero en el martirio. Su muerte no ocurrió por la mano de un Nerón o un procónsul pagano, sino por la furia política de Herodes Agripa I, un rey que buscaba congraciarse con los judíos religiosos en Jerusalén. Los hechos de los apóstoles son concisos y brutalmente directos sobre su destino. Herodes Agripa mandó matar a Santiago, hermano de Juan, sin florituras, sin grandes batallas, solo la fría y calculada decisión de un monarca. Pero los relatos apócrifos y las tradiciones añaden un giro estremecedor. Se dice que el guardia que llevó a Santiago a su ejecución, al ver la serenidad y la fe inquebrantable del apóstol ante la muerte inminente, se conmovió profundamente. Testigo de la fuerza de Santiago, el guardia se arrepintió en el último momento, se declaró cristiano y pidió ser ejecutado junto a él. Ambos murieron por la espada, uno por su fe de toda la vida, el otro por una conversión de último minuto, nacida del asombro ante el martirio. La primera sangre apostólica derramada en las calles de Jerusalén, un presagio de lo que vendría. Bartolomé, el cuchillo del desollador y el horror en Armenia. Bartolomé, también conocido como Natanael, llevó el evangelio a lugares lejanos y exóticos, incluyendo la India y finalmente Armenia. Fue en esta tierra donde se enfrentó a la idolatría y a la furia de los sacerdotes paganos que encontró su final más grotesco y perturbador. La muerte de Bartolomé es para muchos la más espeluznante de todas. La tradición sostiene que fue despellejado vivo. Imaginen el horror indescriptible. No una muerte rápida por espada o asfixia en una cruz. No, esto fue una tortura prolongada, sistemática, donde cada capa de piel era arrancada del cuerpo con cuchillos afilados, dejando al descubierto la carne, los músculos, los nervios. Un grito agonizante que debió resonar en los anales de la historia. ¿Podría un ser humano soportar tal dolor, tal deshumanización? La historia dice que Bartolomé, incluso mientras era despellejado, se mantuvo firme en su fe, susurrando oraciones, un testimonio de una voluntad inquebrantable frente a la barbarie más absoluta. Después de ser despellejado, finalmente fue decapitado. Su muerte es un recordatorio escalofriante de la brutalidad que enfrentaron aquellos que desafiaron las creencias establecidas. Tomás, la lanza del idólatra y las arenas de la India. Tomás, el gemelo, conocido por su escepticismo inicial, llevó el evangelio a los confines del mundo conocido, la India. Una tierra de reyes poderosos, de complejas religiones y de peligros insospechados. Fue allí, en Chennai, donde su misión de difundir la fe chocó con la resistencia más violenta. La tradición cuenta que Tomás provocó la ira de los sacerdotes brahmanes locales al convertir a muchos de sus seguidores, incluyendo a la esposa e hijo de un rey. Fue atacado por una turba enardecida que no dudó en usar sus armas. Su muerte llegó por una lluvia de flechas y, finalmente, por una lanza que atravesó su cuerpo. Una muerte violenta y tumultuosa, en una tierra lejana, lejos de sus hermanos apóstoles. Imaginen el caos, el clamor de la multitud, el golpe fatal de la lanza. Tomás, que una vez dudó, no dudó en dar su vida por la fe que finalmente abrazó con total convicción. Su tumba, si los relatos son ciertos, aún se encuentra en la India, un testimonio silencioso de su increíble viaje y su trágico final. Mateo, el machete del rey y la leyenda en Etiopía. Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús. Su viaje lo llevó a predicar en Judea y, según la tradición, a tierras lejanas como Etiopía y Persia.
Fue en Etiopía donde encontró su destino, enfrentándose a un rey pagano y a su desesperada necesidad de poder. La historia cuenta que Mateo logró convertir a la familia real de Etiopía, pero esto enfureció al rey sucesor, un hombre con poca paciencia para la nueva fe. Este rey ordenó la ejecución de Mateo. La forma de su muerte varía en las tradiciones, pero una de las más extendidas y horripilantes es que fue decapitado con un machete o una espada. Sin embargo, otras versiones hablan de ser empalado. Imaginen ser atravesado por una estaca, una forma de ejecución brutal que prolongaba la agonía y exponía el cuerpo a la degradación. Sea cual sea la forma exacta, la muerte de Mateo fue un acto de violencia despiadada, un intento de silenciar un mensaje que se negaba a ser acallado. Santiago el Menor, el mazo del alfarero y la ira del Sanedrín. Santiago el Menor, el hermano del Señor, no el apóstol original, sino una figura importante en la iglesia primitiva en Jerusalén. Fue el líder de la iglesia en la Ciudad Santa y una figura de gran autoridad, pero su liderazgo no lo eximió de la brutalidad de los tiempos. A diferencia de otros apóstoles que murieron por paganos, la muerte de Santiago el Menor fue orquestada por facciones judías conservadoras, particularmente el sumo sacerdote Ananías, quien lo consideraba una amenaza para la ortodoxia religiosa. La tradición cuenta que fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén. Milagrosamente sobrevivió a la caída, pero no a la turba enardecida que lo esperaba abajo. Fue lapidado y, para asegurar su muerte, un alfarero o batanero le golpeó la cabeza con un mazo. Una muerte múltiple y brutal, caída, apedreado y finalmente aplastado. Un final desgarrador para un hombre de paz asesinado por la intolerancia religiosa en el corazón mismo de la fe que defendía. Judas Tadeo, las flechas y el fin en Persia. Judas Tadeo, no el Iscariote, sino otro de los 12, a menudo confundido con Lebeo. Su misión lo llevó a Siria, Mesopotamia y finalmente a Persia, una tierra de imperios y conflictos constantes. La tradición sostiene que Judas Tadeo y Simón el Celote, quien lo acompañaba, predicaron en la región y se encontraron con una fuerte oposición de los sacerdotes paganos y una multitud hostil. Su muerte es descrita como un martirio por flechas y en algunas versiones también fueron desmembrados o decapitados con hachas. Imaginen la ráfaga de flechas silbando en el aire, encontrando su objetivo en el cuerpo del apóstol. Un final violento y caótico en medio de una multitud hostil donde la fe se enfrentó a la furia pagana. Su sacrificio, aunque menos conocido, es un testimonio más de la brutalidad que rodeó la expansión del cristianismo. Simón el Celote, la sierra o el crucifijo en Persia. Simón el Celote, el apóstol que, antes de seguir a Jesús, era un miembro de una facción judía ultranacionalista y violenta. Su celo por la ley se transformó en celo por el Evangelio, llevándole junto a Judas Tadeo a Persia. Al igual que Judas Tadeo, su fin se dio en Persia. Una de las tradiciones más espeluznantes y también una de las más conocidas para Simón es que fue aserrado por la mitad. Imaginen el horror de esta ejecución. Un cuerpo humano siendo cortado lentamente con una sierra, desde la cabeza a los pies o desde las caderas hacia arriba. Una tortura inconcebible, diseñada para infligir el máximo dolor y terror. Otras versiones, menos gráficas, sugieren que fue crucificado o decapitado. Pero la imagen de la sierra es la que ha perdurado, una imagen que evoca el más profundo miedo y la crueldad sin límites. Simón, el antiguo guerrillero, encontró un final de violencia indescriptible, un recordatorio sombrío de que la fe no siempre garantiza una muerte pacífica. Matías, la apedreada y la decapitación. Matías, el apóstol que no caminó con Jesús, sino que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote después de su traición y muerte.
Su historia es menos documentada, pero las tradiciones lo sitúan predicando en Capadocia, en la actual Turquía, o en Etiopía. La tradición más extendida sobre su muerte es que fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén y luego decapitado. Imaginen la lluvia de piedras, golpeando su cuerpo, rompiendo huesos, causando hemorragias internas. Un método de ejecución antiguo y brutal, donde cada piedra era un acto de condena por parte de la multitud. Después de esta agonía, su cabeza fue cortada, un final definitivo para su sufrimiento. Matías, el apóstol que llegó último, compartió el mismo destino violento que la mayoría de sus hermanos, un testimonio silencioso de los peligros inherentes a su misión. Juan, el único que escapó, o no. Juan, el discípulo amado, el único de los 12 que la tradición no registra como mártir. Se le conoce por haber vivido una vida excepcionalmente larga, hasta una vejez avanzada, en Éfeso. Pero su vida no estuvo exenta de intentos de asesinato. Se dice que durante la persecución del emperador Domiciano, Juan fue llevado a Roma y sometido a una prueba brutal. Fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Imaginen el terror, el calor abrasador, el olor nauseabundo del aceite, la expectativa de una muerte insoportable. Pero milagrosamente, Juan salió ileso del caldero. Este evento se convirtió en una leyenda, un testimonio de la protección divina. Después de esto, fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones que conforman el libro del Apocalipsis. Murió de causas naturales, el único en hacerlo. Pero, ¿fue realmente una escapatoria? Quizás el exilio y la tortura del caldero fueron sus propios martirios, una muerte lenta y prolongada de la que la providencia lo salvó en el último momento. Su vida fue un testimonio de resistencia, y su final una excepción que confirma la regla brutal de los otros apóstoles. Las historias de las muertes de los apóstoles no son solo relatos de martirio, son crónicas de un coraje inimaginable, de una fe inquebrantable frente a la brutalidad más extrema. Son historias que nos recuerden el alto precio que se pagó por la difusión de una idea, de una creencia que, contra todo pronóstico, cambió el curso de la historia humana. Cada uno de estos hombres, a su manera horrible y única, dejó su marca indeleble no solo en la historia de la Iglesia, sino en la historia de la humanidad misma. Sus muertes fueron tan impactantes como sus vidas, y sus legados perduran envueltos en el misterio y el horror de sus finales. ¿Qué te parecieron estas macabras historias? ¿Conocías los detalles de estas muertes? Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que como tú se atreven a explorar lo incomprensible. Y lo más importante, suscríbete a Historias sin comprender y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo misterio de los que desentrañaremos juntos. Hasta la próxima. Y recuerda, hay historias que, una vez escuchadas, nunca se olvidan.